No. Ya, empezamos entonces con el tema del día de hoy. Vamos a empezar con la materia de física, que es momento de una fuerza o fuerza de torsión. Nos dice, lee y analiza lo siguiente. En nuestro día abrimos y cerramos puertas. Es verdad, del diario nosotros nos levantamos, abrimos la puerta, nos vamos a bañarnos, cerramos la puerta, etcétera, ¿no es cierto? En esta ocasión, experimenta con la puerta de tu casa. ¿Qué pasa si le empujas desde el punto más cercano a las bisagras? ¿Y qué pasa si le empujas desde el punto más cercano al pomo? Es decir, como decimos nosotros, en la chapa, ¿ya? Ya, vamos a hacer ese experimento en nuestra casa. No sé si ya lo practicaron y van a experimentar, ¿ya? Nos dice, como ya lo hemos experimentado, miren, aquí el primer experimento se refiere a esta parte de la puerta que está, aplicar la fuerza aquí, cerquita donde van las bisagras. Ustedes saben que en este filo de aquí van las bisagras, ¿no es cierto? Ya, aplicar la fuerza aquí y el otro experimento, aplicar la fuerza cerca del pomo, aquí, donde se pone el llave, por decir así, ¿ya? Como puedes comprobar, ya una vez que se ha comprobado, se ha experimentado, como puedes comprobar, si la empujas hacia adelante desde el punto más cercano a las bisagras, aquí, tendrás que aplicar más fuerza y se moverá también más lento, más lenta se va a mover la puerta. Pero en cambio, si le aplicamos la fuerza aquí en el pomo, ¿sí? O por aquí cerca del pomo, no voy a necesitar aplicarle mucha fuerza, ¿sí? Y la puerta obviamente se va a abrir más fácilmente que aplicándole la fuerza en la parte de acá. Como puedes evidenciar, el sitio donde se aplica la fuerza importa y mucho, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, estimados estudiantes, hasta ahí? No le hice. Ya. Ahora, si das un empujón, ya, aquí ya nos va a dar la explicación de forma más, digamos, de forma más experimental, ya entrándonos a la ciencia, nos dice, si das un empujón a una puerta desde un punto más cercano a las bisagras, o lo que es lo mismo a su eje de rotación, sí, porque aquí se encuentra el eje de rotación de la puerta. Verás que la puerta se mueve más lenta y necesitarás aplicar más fuerza para moverla, ¿sí? Como es en este caso. Que si lo haces desde el pomo, desde la puerta derecha. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos una fuerza cerca del eje de giro de un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo va a necesitar, para moverse va a necesitar mayor fuerza. En cambio, si nosotros aplicamos una fuerza lejos del eje de giro, que es aquí, ese es el eje de giro porque aquí va a girar la puerta, voy a necesitar menos fuerza para que se mueva la puerta. Con el fin de evaluar el efecto que producen las fuerzas en las variaciones de la velocidad de giro, se utiliza una magnitud denominada momento de fuerza. ¿Ya? Entonces, la fuerza con la que gira el cuerpo a una determinada distancia se denomina momento de una fuerza o también lo que hablábamos, fuerza de torsión. Explicación. Momento de una fuerza o momento de torsión. Ustedes aquí les he puesto una figurita. Esta herramienta de aquí todo el mundo la conocemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta es una llave que está aflojando un tornillo. Entonces, aquí es en donde se encuentra nuestro eje de giro, ¿ya? Y acá es donde nosotros aplicamos la fuerza para aflojar ese tornillo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Entonces, el momento de una fuerza, también llamado momento de torsión o simplemente torque o torca, que significa torcer, porque aquí vamos a torcer,
Se define como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. ¿Ya? Entonces nos dicen que el momento de fuerza es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. Miren aquí la fuerza que nosotros aplicamos. ¿Sí? Esta fuerza que aplicamos obviamente a una cierta distancia hace que este cuerpo gire. ¿Sí o no? Ya depende de ustedes a dónde le apliquen. Si es hacia abajo porque lo van a apretar, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y si es hacia arriba es porque lo estamos aflojando ese tornillo. También se puede definir como la intensidad con que la fuerza actuando sobre un cuerpo tiende a comunicarle un movimiento de rotación. La magnitud del momento de una fuerza. Ya, el momento de una fuerza la vamos a representar con la letra M. Se calcula multiplicando la magnitud de la fuerza aplicada, ya, el momento de una fuerza, es decir, la capacidad con que este cuerpo va a girar. ¿Cómo lo voy a determinar? Lo voy a determinar multiplicando la fuerza que le aplico por la distancia que hay desde el punto de aplicación hasta el eje de giro. Por lo general, imaginémonos lo siguiente, estas llaves han de tener más o menos unos 20 centímetros, ¿no es cierto? Ya, yo quiero encontrar el momento de una fuerza de esta llave al yo apretar un tornillo. ¿Cómo lo determino? Lo determino multiplicando la distancia que hay de aquí hasta donde va mi mano, porque mi mano va a ser la que va a aplicar la fuerza. ¿Ya? La distancia por la fuerza que aplica mi mano. Y ahí se encuentra la intensidad con que está girando este cuerpo. Entonces tenemos momento de una fuerza que es igual a la fuerza aplicada por la distancia que hay. Ya, ahora hay una pregunta abajo en la actividad que les pregunta la número, déjenme ver en qué número, la 3. Ya, la pregunta 3 la van a sacar de aquí. Les pregunta que si, ¿cómo les dice? Que si para determinar el momento de una fuerza se multiplica la fuerza por la distancia, entonces, ¿cuál es la unidad del momento de una fuerza? Ya, ustedes, yo aquí ya no les puse la unidad porque ustedes tienen que encontrarla. ¿Cómo la van a encontrar? ¿Cómo la van a encontrar? La escriben abajito, ¿ya? Es que yo tengo estas fórmulas de aquí, se me mueve. Entonces van a poner que el momento de una fuerza es igual a la fuerza por la distancia. El momento de una fuerza es igual a la fuerza. Es como les piden las unidades, ustedes escriben la unidad de la fuerza. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Ya la estudiamos anteriormente. ¿En qué unidad mido la fuerza? En metros, en joules, en newtons, en kilogramos. ¿En qué unidad miden la fuerza? ¿Quién se acuerda? En newtons, Liz. Muy bien, newton. Newton y viene por, como les digo, escriben abajito, por distancia. ¿En qué unidad mido la distancia? Metros. Muy bien, metros. ¿Ya? Entonces aquí les queda entonces la respuesta que el momento de fuerza ha sido igual, la unidad newton metro. Newton por metro, newton metro, aunque aquí se sobreentiende que se están multiplicando. O le pueden dejar así también, ¿ya? Entonces la unidad del momento de una fuerza es el newton por metro. Todo esto va en la respuesta de la pregunta 3. Ya, vamos por lo siguiente. Nos encontramos con unas condiciones. ¿Ya? Miren, imaginémonos que esa es nuestra llave. Voy a ver si la puedo poner aquí, si no, no puedo. Ya, imaginémonos que esta es nuestra llavecita, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra llave aquí. Aquí está mi tornillo. Yo voy a apretar con mi llave ese tornillo. Entonces, me dice que esta llave tiene una distancia de 15 metros. Y yo aplico aquí una fuerza para que gire la llave, le aplico una fuerza de 10 newtons.
ahí tengo una condición, una condición que se me puede presentar. Otra condición es que a esta llave no le haga para abajo, sino le haga para arriba. Otra condición es que yo a esta llave no le aplique en la punta, por decir, la fuerza. Si ven que aquí está en la punta, como agarrar esta llave de la punta. Ya, pongámosla por aquí. Ya, verán, la primera condición es que yo a esta llave la cojo de aquí de la punta y la hago girar. Una es para abajo. Otra condición es que se va para arriba. Estoy aflojando el tornillo vuelta para arriba. Otra condición es que a esta llave no la estoy cogiendo de la punta, sino que la cojo de en medio. Y otra condición es que yo a mi llave le aplico la fuerza aquí, justo en la punta. Ya saben que cuando... ya, eso lo voy a explicar más adelante ya. Entonces, otra condición es que aplico aquí en la punta. Ya, vamos a ver qué pasa cuando hacemos estas 4 cosas. Cuando el impulso hace girar, cuando el impulso para girar, tiene el sentido de las agujas del reloj, el módulo del movimiento se acompaña de un signo negativo, como es el caso 1 y 3. Cuando nos encontramos con el caso 1 y 3, por ejemplo, diga el ejercicio que yo a esta llave le estoy aplicando una fuerza que va en sentido de las agujas del reloj. Recuerden que las agujas del reloj van hacia abajo, así van hacia abajo, suben, pero así, ¿verdad? Así giran las agujas del reloj. Ya, entonces ahí nosotros vamos a aplicar un signo negativo. Ya, ese es nuestro momento de fuerza, va a ser negativo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, estimados estudiantes, hasta ahí? Repito, ¿ya? Cuando a esta llave o a cualquier otro cuerpo, una viga, qué sé yo, se diga que la fuerza que se le aplica va hacia abajo, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, ubíquense en el reloj viene marcando así, hacia abajo y de ahí sube hacia abajo, pero así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido van las manecillas del reloj. Ahí vamos a ubicar un signo negativo. ¿En dónde? Aquí. Al ladito de la fuerza ponemos un signo negativo. ¿Ya? Así. Otra condición. Cuando el impulso para girar tiene el sentido contrario a las agujas del reloj, el módulo del momento se considera positivo. En este caso, cuando va hacia arriba, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj, decimos que nuestro momento de fuerza es positivo. No hay necesidad de cambiarle el signo. Y cuando aplicamos una fuerza exactamente en el eje de giro, es decir, su distancia es 0, porque miren aquí, no hay ninguna distancia, ¿no es cierto? Justo estoy aplicando en el eje de giro la fuerza. Su distancia es 0, es decir, el cuerpo no tiene ninguna capacidad para girar, por lo tanto su momento es nulo, ¿ya? Como es el caso de una puerta. Ustedes aplíquenle en su puerta, aplíquenle una fuerza aquí, justo por donde van las bisagras, o al ladito. No se mueve la puerta, ¿ya? Su momento de fuerza, es decir, no hay rotación, por eso su momento de fuerza va a ser nulo, va a ser 0. ¿Ya? Hasta ahí. No vamos a hacer ejercicios en esta clase, vamos a hacer en la otra clase ya ejercicios. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya. Con respecto a la tarea, ustedes van a escribir ¿en qué consiste el momento de una fuerza? Lo tienen aquí, lo tienen por aquí. Se define como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. Lo tienen por aquí. También se puede definir como la intensidad con que la fuerza actuando tiende a comunicar el sentido de rotación. Cualquiera de estas dos o las dos. Escribe 2 ejemplos de momento de una fuerza. ¿Ya? Escribe 2 ejemplos de momento de una fuerza. Entonces ustedes van a consultar. Por un ejemplo de cuando ocurre el momento de una fuerza.
Cuando aplicamos una fuerza y se abre una puerta, lo que ustedes tienen que buscar es que cuando ustedes apliquen una fuerza, ese cuerpo gire. Otro ejemplo, cuando ustedes van abajo a las, ¿cómo es esto? A los columpios, el sub y baja. Ahí también ustedes aplican una fuerza en la punta y el cuerpo y la viga gira, ¿verdad? O en estas llaves, cuando se aplica una fuerza, este cuerpo también gira. Ya pueden buscar muchos ejemplos. Solo 2 ejemplos tienen que escribir. Ustedes pueden consultar, investigar o visualizar así en el medio, en donde yo aplico una fuerza y esta gira. Cuando abro una ventana, le aplico una fuerza y gira, ¿verdad? Ya. La tercera ya les expliqué. Y la cuarta dice, ¿qué pasa cuando aplicas una fuerza justo en las bisagras de la puerta? ¿Esta gira o no? Justifica tu respuesta según las condiciones del momento de una fuerza. Ustedes tienen que preguntar o experimentar qué pasa si ustedes aplican una fuerza en las bisagras de una puerta. ¿Va a girar o no va a girar? Ustedes tienen que averiguar. Si en un caso gira, ustedes tienen que ver aquí. Ya saben obviamente que no va a girar o sí va a girar. ¿Qué dicen? ¿Girará o no girará la puerta? Cuando aplican fuerza, no gira. Si quieren, experimentenlo. No gira, ¿verdad? Entonces, como no gira, entonces tienen que buscar aquí en qué condición es que habla que no gira. ¿Será en el 1, en el 2 o en el 3? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver ahí cuando el momento es nulo y ahí tienen que escribir por qué. ¿Ya? Hasta ahí, estimados estudiantes, con esta clase de física.